Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces y Latencia, el podcast de TI 724. Soy Carlos Carreño y seré su anfitrión el día de hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial, Luis Sánchez, Account Manager de Dynatrace para la región. Cuéntanos, Luis, bienvenido a este nuevo espacio, gusto en verlo acá. Te conozco ya hace ratico, pero para mí es un placer hoy poderte tener acá en este escenario. Hola Carlos y equipo, gracias por la invitación, por permitirme estar aquí y compartir con ustedes conocimiento, experiencias y un espacio relajado en el cual interactuaremos. Bueno, relajado sí va a ser, créeme que sí. Luis, pues yo creo que muchos en TI 74 te conocemos, eres una figura que en el mundo que me muevo y en el área que me muevo, observabilidad, siempre está tu nombre. Quisiera que nos contaras un poquito de ti, cómo es tu vida, cómo llegaste a ser un account manager como lo eres ahorita, cómo llegaste a Dynatrace como tal. Bueno Carlos, ha sido una experiencia de vida. Yo arranqué muy pequeño en el mundo de las ventas, siempre me ha apasionado el mundo de las ventas. Desde que estaba en el colegio, pues mi papá y mi mamá me permitieron y tuve la fortuna de que pudieran pagarme la carrera, ingeniería de sistemas, sistemas. Pero obviamente habían lujos que no podía darme, entonces al final desde la universidad empecé a vender, empecé a intercambiar y a generar otros ingresos que me permitieran poder salir con mi novia, darme otros gustos y demás. Y a partir de allí, ya cuando empecé a desarrollar la carrera, terminé la carrera de ingeniero de sistemas, que de hecho fue en cierta forma un accidente porque yo iba a ser arquitecto. Y la historia se cambió por allá cuando estaba en noveno de bachillerato y mi mamá y mi papá me dieron un computador, pues que era una panacea en esa época. Y ya tener ese contacto con la tecnología cambió el rumbo. Terminé decidiendo estudiar ingeniería, estudié la ingeniería, pero cuando terminé la ingeniería, yo dije, venga, chévere todo este mundo de tecnología, pero más desde lo aplicado, más de no el ámbito técnico, que es muy importante y muy relevante para muchas cosas, sino desde el ámbito de cómo llevo esto a un servicio, cómo llevo esto a soluciones, cómo llevo a ponerme en los zapatos del otro. Y ahí fue donde también estudié la especialización en economía y negocios internacionales, que me permitió ampliar el espectro e ir evolucionando. Entonces digamos que ahí mi enfoque siempre ha sido no en vender productos o servicios, sino soluciones, en servir, que esto realmente tenga un impacto, que genere trascendencia, que permita realmente materializar valor para todo el ecosistema. Entonces viene de vieja data, Carlos, eso no fue casual. Sí, es que tocas algo muy importante y veo que hay muchas personas que toman esos caminos en el sentido de que inician una tecnología, pero terminan tomando especializaciones en otras áreas que complementan la tecnología, que puede uno decir hard skills, soft skills, y pues imagino que por el ADN que tenías desde pequeño, de las ventas, de todo eso, tomaste ese rumbo. Sí, pero también va, y lo mencionabas ahorita, y esto no es solo un rol, esto no es solo un carnet, esto es un ser integral, ¿cierto? Entonces al final es como todo esto genera, como te decía ahorita, realmente valor, pero que también te llene. Y a mí me mueve mucho hacer las cosas también por pasión, no simplemente porque se debe en función de un rol, sino que realmente esa energía, esa motivación de levantarte temprano, acostarte tarde, aprender, y digamos que esa es la dinámica chévere también del mundo de la tecnología, que puedes tener 100 años y como la tecnología está continuamente evolucionando, nunca vas a terminar la tarea. Entonces te reta a estar aprendiendo, a estar haciendo cosas distintas, a poder conocer a otras personas, ponerte en los zapatos de la otra persona y a partir de esa empatía, dar tus opiniones, porque no hay verdades absolutas. Y también un elemento clave en todo este proceso de experiencia es el trabajo en equipo. Porque al final esto no es un tema de egos, esto no es un tema de héroes o de villanos, esto es un tema de vamos a fallar, estamos en tecnología, nada es perfecto, pero la disposición y la actitud de construir soluciones, de desarrollar esas soluciones y entender que como equipos juntos sumamos más que de manera individual es clave. Sí, es algo importante ahí y creo que lo hemos tocado en alguna ocasión de sí se puede. Si todos nos ponemos en el mismo camino, en el mismo rol, sí se puede. Luis, cuéntame, ¿cómo fue tu camino para llegar a Dynatrace? Eso fue otro accidente y la vida está llena de maravillosos accidentes. Yo siempre digo, o mi postura hacia la vida siempre ha sido de ver las cosas por el lado positivo. Estábamos en pandemia, me vuelvo un poquito en pandemia. Yo trabajaba antes en Arus,
organización bastante grande y reconocida en el país. Y allí tuve la fortuna de poder apalancar junto con otro equipo de personas al interior de la organización la incorporación de Dynatrace en el portafolio. Fruto también de un cliente que teníamos en ese momento y nos decía, muchachos, venga, la forma como esto lo venimos desarrollando ya no nos da lo que necesitamos algo más proactivo, necesitamos algo más integral, necesitamos algo más simple, necesitamos algo más escalable. Y cuando a mí me llegó el reto, me lo fueron a entregar de una y yo dije, no, venga, responsablemente, todavía no. Todavía no, nos dimos un tiempo, aprendimos, entendimos y cuando sentíamos que estábamos con una base para poder asegurar una prestación adecuada del servicio en ese momento desde el rol que yo desempeñaba, dijimos, venga, asumimos ese riesgo, vamos a adoptarlo. De ahí tuve mis primeros contactos con Dynatrace y de ahí empezó a desarrollarse al interior de la organización una cantidad de enseñanzas y aprendizajes que nos permitieron empezar a expandir esta capacidad hacia otros clientes. Llegó pandemia, esa ausencia del contacto humano, del miedo, una cantidad de elementos. Pues sí, al final estos celulares nos permitían estar en contacto, el tema virtual pues nos ayudó en cierta forma a mantener esa línea. Y eso fue hacia noviembre que llamé a un amigo a saludarlo y me dijo, ven, está en esta posición en Dynatrace. Y yo, Dynatrace, pero ¿cómo así? ¿Y eso de dónde? Para simplificar la historia, pues ahí tuve contacto con el que manejaba, con el manager de su momento de Dynatrace en Colombia. Hubo feeling, empecé en un proceso y pues así, aquí terminé y aquí voy en este camino y ha sido una experiencia bastante interesante. Sí, creo que muchos accidentes pasaron en pandemia para muchas personas en este mundo. Bueno, pero Luis, bueno, aparte de Account Manager de Dynatrace, ¿quién es Luis como tal? La persona familiar, como persona como tal. Luis es un loco, y así me dice mi hija. Es que papá, tú eres loco y también en distintos ámbitos de la casa, mi otro hijo también me dice loco. Y digamos que en cierta forma es un loco salido de los moldes, salido de lo tradicional, salido de es que se debe hacer así. No voy a decir que absolutamente fuera de las normas, no. De hecho, soy demasiado cuadriculado en muchos ámbitos, pero también por eso deber y buscar modos distintos de hacer las cosas, de cómo sí lo hago, de cómo efectivamente todo nos trae un aprendizaje, un apasionado por la familia. Es mi primer prioridad. Está en ese top. Amo lo que hago, la pasión que hablaba hace un momento también, porque eso es lo que permite realmente y de nunca dejar los sueños y hacer que las cosas pasen. Eso también me caracteriza. No simplemente en un marco de teoría, sino en un marco de acción, de evolución, de materialización, y eso conlleva estar aprendiendo. Me encanta leer, me encanta aprender, me encanta desaprender, me encanta también generar ese tipo de conexiones que permiten evolucionar. Me encanta la bicicleta, pero la bicicleta de montaña, me encanta nadar, el polo acuático, me encanta la música tranquila, también así salsa, Sí. o de Fonseca o como por esa línea, aunque también Metallica o algunos de esos locos de Guns N' Roses por ahí tienen sus canciones interesantes, pero un loco, o sea, un loco inquieto, dinámico, que le gusta aportar, que le gusta generar valor y en esa línea pues que realmente las cosas pasen. O sea, veo que, decía Ortica, eres cuadriculado en algunos momentos, curioso. Quisiera hacerte una pregunta. Decías que lees. Cuando estás leyendo, a veces su mente no se desconecta y dice, este pedacito me sirve para tal situación que tengo. No, O puedes mantenerte allí. generalmente soy muy focalizado Ok. y en lo que estoy, pero sí pasa lo que tú dices. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia y una de las cosas que más me gusta leer es de historia, novela histórica, y digamos en este ámbito. Y es particular también como después de que termino la lectura, sí empieza el cerebro a conectarlo de ven, esta estrategia o este modelo o esta capacidad, porque al final todo está conectado, y lo que yo decía ahorita, o sea, no es simplemente el rol de un carnet en un entorno, sino de cómo al final todo esto genera realmente tracción y valor en el ámbito de lo que es una persona, en lo profesional, en lo personal y en lo social. ¿Te cuesta trabajo cerrar el computador? ¿Me cuesta trabajo? No. No me cuesta cuando debo cerrarlo, pero si estoy conectado y apasionado, no es solo el trabajo, es lo que quiero decir, porque el computador
nos permite el acceso a seguir a ese aprendizaje, esa interrelación. Ahora con todo este tema de ChatGPT, se ha abierto un universo en el que pero es darle sentido, de entender y cómo uso las herramientas que tengo a la mano para esos objetivos y el plan de lo que realmente debe pasar, cómo lo materializo y que sea ganador para todo el ecosistema, porque eso es lo importante, que tiene que ser basado en relaciones de gana-gana, de construcción y de evolución y de aprendizaje, porque tampoco todo es perfecto, aprender de los errores. Me equivoco mucho y me encanta equivocarme. Obviamente una equivocación los desea controlada y demás, pero que pueda también aprender de ese tipo de elementos. Entonces apagarlo, cuando hay que apagarlo es importante, desconectarme es importante, porque eso también recarga. Ok. Sí, porque hay algunas veces que la cuestión de dejar, apagar, es que ya casi termino esto, 10 minuticos más, nos cuesta trabajo, y sobre todo que me he dado cuenta que tenemos mucho feeling en el sentido de que pensamos muy cuadriculadamente y muy estructuradamente. Entonces, a mí me cuesta ese trabajo, lo confieso. O busco los espacios de, comparte uno con la familia, pero sí, uno busca esos espacios como tal. De acuerdo, Carlos. Luis, ya me hablaste de fuera del trabajo. ¿Eres de Antioquia, paisa, o eres de otra región? Más paisa que la arepa, León 13, nacido allá cuando no había otra opción, feliz de mi tierra, amo mi tierra. Súper bien. Bueno, ya sabemos cómo eres en la familia, cómo llegaste a este rol de Dynatrace. Ahora hay una tecnología, más que todo como lo que venimos manejando de observabilidad, que hizo que lo que te contaba en algún espacio, para mí esto no existía. Cuando la conocí decía, bueno, ¿y esto qué es? Y he tenido oportunidad de hablar con muchachos que están en la universidad en último semestre, a punto de salir, que te hacen la pregunta, venga, ¿qué estudio para ser competitivo? Y les digo a veces, observabilidad. ¿Eso qué es? Luis, ¿qué es observabilidad? Para que la gente que nos ve o nos escucha digan, oiga, hay algo después de que se llama observabilidad, que está marcando un hito ahorita en tecnología y que, como hemos visto, muchas corporaciones, empresas grandes están en ese foco. ¿Qué es observabilidad, Luis? Hay un punto, Carlos, y es importante dejarlo desde el inicio. Observabilidad no es solo tecnología. Observabilidad es negocio. Observabilidad es cómo, y es de mi definición, cómo permito y cómo tengo yo esos atributos para tener el control y anticiparme antes de que se genere algún impacto en esos procesos misionales, en los procesos críticos de las organizaciones. A mí mis hijos me preguntan, ¿usted en qué trabaja, papá? Entonces, obviamente, si me voy al ámbito técnico, pues puede ser complejo, pero Lucho salva vidas, Lucho transporta personas, Lucho apoya a organizaciones de manufactura, Lucho ayuda a que el ecosistema financiero de este país funcione, Lucho ayuda a que tengamos energía, y uno dice, ¿qué tiene que ver Lucho? ¿Cómo así, Lucho, que estás haciendo todo eso? Claro, porque es que al final esa observabilidad, ese control y garantizar esa disponibilidad en la mayor proporción posible, por lo que hablábamos ahorita, estamos en tecnología, y garantizar que vamos a tener una disponibilidad al 100 es un reto. Pero cómo desde lo que hacemos desde observabilidad me permite tener ese control, me permite evitar degradaciones, me permite garantizar que un quirófano esté disponible, que un sistema de transporte esté disponible, que una entidad financiera esté disponible en la mayor proporción del tiempo. Entonces, yo no trabajo solo en un ámbito de observabilidad, es toda la conjunción del impacto de lo que hacemos desde observabilidad para garantizar ese control, para permitir que las organizaciones tomen las decisiones en tiempo real que permitan ser más competitivas. Y tiene un tema de fondo, ahorita mencionabas del tema de territorio, pero al final es cómo nos ayudamos como ecosistema a mejorar también socialmente desde un ámbito que uno dice observabilidad. Viene de eso, ese control proactivo y apalancado en la toma de decisiones basadas en datos. No, y me gustó algo que acabas de decir y dices observabilidad salva vidas. Sí, porque al final si yo no puedo acceder a la historia clínica de un paciente, y es un tema crítico, si yo no puedo tener el control de una transacción y voy a ir a comprar el café, voy a comprar un mango en la playa y la transacción no funciona, pues al final son experiencias y es la economía de todo un país la que se ve afectada. Entonces ese es el impacto realmente de lo que podemos o no podemos hacer. Entonces es una sensibilidad bastante relevante, no es simplemente un producto, un servicio, no, es también el propósito y el para qué. Toda esa capacidad de la observabilidad permite ayudar a todo este ecosistema a nivel nacional e internacional.
Hay algo importante, como lo decías ahorita, de salvar vidas, pero también dijiste los datos. Y algo que he podido trabajar con ustedes y me di cuenta cuando comencé, bueno, los primeros pinitos con la plataforma, los primeros pinitos en observabilidad, que dije, Dios mío, que es un mar de datos que puedes usar de una plataforma tan, como alguien que conocemos dice, esto es magia. Y es un mundo de datos que tú puedes transformar, que genera valor en diferentes aspectos, en diferentes compañías, diferentes organizaciones, etcétera. Sí, eso es muy importante, manejar los datos de diferentes formas. Luis, ¿para ti qué es? Porque hemos visto que se está impulsando mucho, me da gusto trabajar contigo como equipo. ¿Qué es un equipo de trabajo para ti? Un equipo es un entorno de actores que trabajan armonizadamente en un pro de un objetivo común y que se apoya de manera común. No de que todos estén contentos al mismo tiempo, porque precisamente yo opino que un equipo en el que hay discernimiento es un equipo realmente, porque nos permite entender qué se está bien, qué no, y aprender desde eso para evolucionar en distintos ámbitos. Pero al final tiene que haber un objetivo, tiene que haber un propósito y debemos entender cada uno cómo participa de él para ir mejorando cada vez más. O sea, aquí siento, y de la experiencia que he tenido trabajando contigo y el equipo, que hay una triada, donde están ustedes, está el público o nuestros clientes, y estamos nosotros como TI724, que al ser partners de ustedes siempre queremos como estar allí con ustedes, apoyando, innovando. Esa triada, ¿tú crees que genera mucho impacto o aislado funciona? No, absolutamente no. Y hay un punto, Carlos, y es, por ejemplo, en mi posición, yo no tengo clientes, yo tengo aliados. Y por eso te hablo, yo salvo vida, porque es que yo soy uno más de esas compañías que trabajan en entornos de salud, que trabajan en entornos de manufactura, porque yo debo ponerme en los zapatos del otro. ¿Cómo pretendo yo ayudar si no conozco al otro? Si no tengo comunicación abierta con el otro. Y ahí es donde esta conjunción, por ejemplo, va a funcionar muy bien también con ustedes de cara al desarrollo de esos aliados, y es hacer que las cosas pasen. Al final todo este entorno se basa en resultados, en cómo entiendo esos casos de uso, en cómo entiendo esa sensibilidad, pero al final cómo hago que genere valor. Y un punto importante de toda esta estrategia es que no es un punto en el que es una meta y ya se terminó y entonces salí. No, llegué a esa meta y esto es un modelo en espiral, donde las necesidades y la evolución y ese enfoque proactivo de, ven, yo te estoy entendiendo ya más que hace un mes, hace un año, cómo lo llevo realmente a que lleve a evolución y transformaciones donde usted ni siquiera se lo había imaginado. Entonces ese trabajo en conexión genera un impacto muchísimo mayor y perdurable en el tiempo. Es importante eso que dices, sobre todo cuando hay que ponerse como la camiseta de nuestros aliados, hay que ponerse, si yo soy parte de tu equipo. Así es. Y también me he dado cuenta que la observabilidad en este momento ya pasamos de un punto, porque ¿sabes qué he encontrado a veces? Lo típico que siempre es la primera fase de infraestructura, CPU, memoria, disco. Y a veces poderle llegar a esas personas de hablar de observabilidad y comenzar uno a mostrarle toda esa capacidad de observabilidad como tal, a veces suele ser abrumador. ¿La estrategia cuál sería? ¿Conocerlos más a definición? Ahí desde la aproximación de observabilidad y como Dynatrace la ejecuta, Carlos, es muy de un trabajo en equipo, pero también en un modelo de evolución, porque esto no es un Big Bang. No es ya tengo Dynatrace y entonces ya de la noche a la mañana ya estoy en observabilidad, no. Aquí hay un tema que es clave y va más allá de la tecnología, que es cultura. Y es entender cuál es el propósito. Y eso es un journey en el cual generalmente abordamos los equipos de tecnología, los ayudamos a ser más eficientes, con automatización, con inteligencia artificial, tan de moda, pero hay que llevarlo a la acción. Porque al final tenemos hoy, por ejemplo, muchos casos de entidades financieras que tienen la misma plataforma, pero los usos e impactos son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque va apalancado también con esa cultura, con esa estrategia, con cómo esas organizaciones también ven su entorno, cómo quieren generarle más o menos valor en una medida de su estrategia. Entonces, al final, en ese marco de evolución es donde
debemos sentarnos, entender, comprender, hacer análisis y poner esos casos de uso e irlos sacando, ir conectando equipos, porque también lo que hablábamos ahorita no es solo tecnología. Cuando yo empiezo a conectar esas áreas de negocio que usualmente son reacias y históricamente también han dicho, es que eso es disponibilidad, eso es tecnología, yo no tengo nada que... No, hay que conectarlos. Pero cuando yo hago con hechos y con datos, que era también lo que mencionabas hace un segundo, esa aproximación de, ven, señores de mercadeo, ustedes entienden que esta campaña en lo que ustedes habían proyectado no les está funcionando como esperaban y llegas desde tecnología. Usualmente voltean y como, venga, ¿y usted qué tiene que ver con esto? Claro, mira, yo estoy entendiendo la experiencia, te estoy viendo dónde está el funnel afectado, dónde se está dando estos atributos de mercado, cambia como así. O comercial, ven, tú sabes que estás perdiendo estas ventas porque aquí estamos como así. Entonces es esa simbiosis de ese trabajo, pero del trabajo también proactivo, de no quedarme esperando, no, es que dime que tú qué necesitas, no. Ellos esperan que precisamente nosotros como expertos en este trabajo colaborativo los estemos guiando, pero no los exime realmente de apropiar y de llevar acciones todo ese modelo de evolución y transformación que la observabilidad tiene por brindar, porque si no, se queda como una capacidad de lo que históricamente ha sido. Sí, a veces uno se siente como el médico, ¿no? Ven, ¿qué síntomas tienes? Te hago la propuesta de la medicina que necesitas, el tratamiento que necesitas, y muchas veces nos toca llevarlo a otro nivel, de decir, vamos a ejecutar este tratamiento como tal. Así haces tú muy bien como la observabilidad y sobre todo con una plataforma, que es ese análisis, y me encanta mucho trabajar con esta plataforma porque es supremamente, la curva de aprendizaje es un poquito de empeño, un poquito de disciplina y es muy amigable. Entonces causa bastante impacto. Y lo que me decías, la inteligencia artificial que está ahorita impactando bastante, hace unas cosas. Pero hay un punto, Carlos, para lo que estás diciendo, y yo lo veo también como ese asistente personal que te reta. Pues para ponerlo en términos muy coloquiales, es, yo te estoy analizando, yo te entiendo, pero no te voy a dejar ahí. Tú puedes dar más, tú puedes hacer esto. Y eso es el entorno en el que toda esta capacidad evolutiva, basado en datos, y eso es uno de los temas que hoy las organizaciones están enfrentando, y es que tener ese control de esos millones, billones, petas de información que están hoy gestionando se vuelve absolutamente retador. Entonces se vuelve, digamos, el centro de poder conectar esas capacidades y llevarlas a acción. Luis, ¿qué te sueñas? Yo me sueño seguir transformando, seguir materializando, seguir aprendiendo. En siguientes etapas de mi vida seguramente estaré devolviendo mucho de lo que he podido aprender y recibir de la vida, ayudando a que las semillas y las bases de todos estos actores que quieran evolucionar y yo pueda aportarles ese valor con el conocimiento y la experiencia, lo voy a hacer. Y desde la observabilidad, esto es un viaje que va en continua evolución y lo que se viene es sorprendente. Dejémosla ahí, que sea sorpresa, que Dynatrace nos sorprenda. Ahí, yo sé que hay muchas cosas, cada semana, les confieso, me toca estar pendiente que salió nuevo. No solo a ti. Es una carrera de un equipo de un background que hay detrás muy grande. Yo creo que ha sido retador para nosotros, pero lo hacemos con todo el gusto. Porque de eso se trata, trabajar en mancomunidad y con nuestros aliados, y no con clientes, sino con esas organizaciones que nos necesitan. Pues Luis, yo la verdad te agradezco mucho por estar acá con nosotros, por compartir con TI-74, con nuestra audiencia en los diferentes canales que tenemos, YouTube, Spotify, porque este tipo, como le decíamos al principio, no es tecnología, es algo más allá que eso, para que las personas que nos ven y nos escuchan sepan que hay más allá de lo que estamos en un punto de nuestras vidas. Pues Luis, yo te agradezco mucho, no sé si quieras decirle algo a nuestra audiencia ya para cerrar. No, gracias a ti, Carlos, y a toda la audiencia. Esto es un camino, y esto es un camino que construimos, desarrollamos y vamos a seguir adelante juntos. No hay otra manera. Recuerden, les repito, nuestras plataformas, Spotify, YouTube, nuestras redes sociales, para que estén pendientes de los episodios de Voces y Latencia. Soy Carlos Carreño y fue un placer.